Saludos y bendiciones, queridos amigos y amigas de este vuestro canal, El Shofar de Sefarat. Y estamos, gracias a Dios, nuevamente con todos vosotros. Y bueno, como siempre, darle gracias al Eterno, al Dios Altísimo, por darnos un día más de vida que nos permita llevar la enseñanza de la palabra de Dios a todo el mundo. Y bueno, como les comenté anteriormente, hemos terminado con la serie del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora pues comenzaremos una serie de enseñanzas que serán variadas de todo tipo. Y vamos a comenzar hoy con una enseñanza que sé que a muchas personas le llama mucho la atención y despierta muchas preguntas y en algunos casos dudas. Y el tema es, ¿estamos viviendo el fin de los tiempos? ¿Qué tal? Excelente pregunta, ¿no? Difícil respuesta. Pero vamos a tratar de esclarecer un poco para ver si estamos o no viviendo los últimos tiempos. Y para esto vamos a utilizar diferentes extractos de las porciones bíblicas para identificar, porque ciertamente nuestro Señor, cuando enseñó a sus apóstoles, a sus discípulos, acerca del tiempo final, pues dio algunas indicaciones, algunas señales que se darían a lo largo de un tiempo determinado en el cual ellos podrían entender, y digo ellos, hablando, extrapolando que es para nosotros, porque efectivamente la generación de los discípulos, de los primeros discípulos de la iglesia primitiva no vivió el final de los tiempos. Entonces le corresponde a otra generación, pero a ellos fue que les dio el mensaje, a los apóstoles, a los discípulos, acerca de las señales. Y vamos a estudiar ahora en esas porciones bíblicas, tanto en los evangelios, pasaremos por los salmos, hasta por el profeta Daniel, que también pues le fue revelada la señal del tiempo final. Y vamos a empezar con un capítulo del libro del Evangelio de Mateo, que es el capítulo 24, que les invito a que busquen sus Biblias y puedan ver cómo el Señor empezó a dar una serie de señales acerca de cómo sería el fin del tiempo. Y quiero que algo quede muy claro. El fin del tiempo no significa el fin del mundo, ¿ok? Es decir, el fin del planeta Tierra como lo conocemos, no es así. El fin del tiempo o el día del Señor es un cambio, es un fin de una etapa, de una era, ¿ok? Y el comienzo de otra era. En este caso relativa a la venida de Jesús, de nuestro Señor, y que lógicamente va a traer un cambio estructural en el sistema en el que los hombres y las mujeres viven en este planeta. Recordad que cuando se dice el mundo, en términos del contexto en la palabra, en muchas ocasiones se refiere al sistema del mundo del cual hemos hablado varias veces, y que este sistema en el cual el mundo funciona, el sistema que el hombre ha creado, es un sistema totalmente injusto, en donde lamentablemente el hombre, por su condición, por su naturaleza caída, pues es muy imperfecto y es producto de desigualdad, de pobreza, de enfermedad, de muerte. Todo eso viene a ser abolido y se viene a implantar desde el punto de vista físico el reino de Dios en la tierra, porque ya el reino de Dios se acercó y está en nuestros corazones, en todos aquellos que creemos en la palabra de Jesús. Ahora bien, una vez que veamos todas esas señales que el Señor nos dio en Mateo 24, quiero llegar al versículo 32 y dice: de la higuera aprended la parábola.
Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, las que dice más arriba en el capítulo 24, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto, todas las señales del fin del tiempo, acontezcan. Ahora, es interesante que el Señor dice, no pasará esta generación. Y lo dice inmediatamente después que habla de la higuera. Muchos teólogos creen y consideran y hacen un paralelismo cuando en la palabra se habla de la higuera, hace una referencia directa al pueblo de Israel. Y es interesante ver, ¿no?, que el Señor dice, no pasará esta generación, después que habla de que la higuera ha reverdecido y que la higuera ya empieza, ¿verdad?, a tener brotes, es decir, echa buena raíz, se afianza y comienza a echar esos nuevos manojos dentro del árbol, ¿no? Y es interesante ver cómo hacemos un paralelismo con lo que es el pueblo de Israel hoy en día. Recordemos que el 14 de mayo de 1948, a los ojos del mundo y según las leyes de los hombres, el Estado de Israel renace de sus cenizas. Es interesante ver cómo un país en donde había desaparecido como tal por casi 2000 años para que se cumpliera una profecía, emerge nuevamente de sus cenizas y es reconocido a nivel internacional como un Estado nacional e independiente. Y esto sucede el 14 de mayo de 1948. ¿Y por qué toco la fecha? Porque ya lo vamos a llevar esta secuencia para que veamos si estamos o no en el tiempo final. Luego dice que, hablando de esta generación, porque el Señor termina así esta enseñanza del tiempo final y dice, no pasará esta generación. Hablando de una generación del pueblo de Israel, de la higuera, que efectivamente no se refería a esta generación que estaba viviendo, porque ya pasó y el tiempo no llegó. Ahora, ¿a qué generación se estaba refiriendo el Señor? Ahora nos vamos a ir al Salmo 90 para responder esta pregunta. Y dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos, 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Ahora, para hablar de una generación, la palabra nos enseña que no hay nada, digamos, que específico que hable de cuánto es una generación. En algunos casos se puede entender que son 40 años, en otros casos periodos de tiempo de reinado, pero en esta palabra del Salmo 90, el versículo 10, nos habla de la duración de la vida de una persona. Dicen que son 70 años y en los más robustos 80 años. Y efectivamente, si los adaptamos a los estándares de hoy día, nos daremos cuenta que efectivamente la gente vive entre 70 y 80 años, haciendo un promedio. Es interesante ver que cuando el Señor habla de no pasará esta generación y hace una referencia implícita a la higuera, que es el pueblo de Israel, podríamos entender, o algunos estudiosos de la escatología lo ven así, en que la generación que instauró el Estado de Israel, si lo extrapolamos al Estado de Israel como una persona, porque recordad que la palabra nos dice que los pueblos están representados en una persona, las naciones, podemos notar algo muy interesante.
que actualmente estamos en el año 2021 y podemos ver cómo desde la creación del Estado de Israel, que fue en 1948, hasta el límite máximo de la generación, que son 80 años, eso nos daría una ventana hasta el año 2028. Actualmente estamos en el 2021, como dije anteriormente. Entonces, vamos a tener eso presente. Ya tenemos varios elementos. El Señor da un mensaje del fin del tiempo. Luego lo relaciona con la higuera, que estuviéramos atentos cuando la higuera reverdece, que ya estaba el verano cerca. El verano es un símil de lo que podría ser el fin del tiempo. Luego dice que no pasará esta generación, otro elemento. Y la palabra nos dice que la vida de una persona o de un pueblo, en este caso que sería Israel, recuerden que el nombre de Israel viene de una persona, de Jacob. Entonces dice que son 70 y en los más robustos 80 años. Si tomamos en cuenta la fundación de Israel moderno en 1948, estos 80 años nos abre una ventana hasta el 2028. Ahora, ¿qué otros elementos tenemos para ver si es el fin del tiempo o no? Recordemos estos tres elementos. Ahora tenemos otro que es muy importante y nos vamos a ir a Génesis 6. Y dijo el Señor, Génesis 6:3. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Es muy interesante aquí porque la palabra que se utiliza acá en el hebreo para referirse a años es una palabra que tiene otras connotaciones. Y una de ellas es tiempos o tiempo. Es decir, que podría estar hablando el Señor de 120 medidas de tiempo. Porque si nos ponemos a examinar el relato bíblico posterior a este pasaje, vemos que los hombres no vivían 120 años en aquella época. De hecho, este pasaje antecede lo que es la época de Noé. Y sabemos que en esa época todavía el hombre podía alcanzar los 600, los 700 años. Entonces, ¿qué quiere decir esto de que no contenderá el espíritu porque solo es carne, ¿no? Y dice que lo interesante aquí que dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y da un carácter de acortar en la eternidad, de establecer un ciclo determinado en la raza humana. Ahora, la unidad de tiempo por excelencia, desde el punto de vista bíblico, la más relevante son los jubileos. Y los jubileos tienen un periodo de tiempo de 50 años. Es decir, 49 y el número 50 es año de jubileo. Y tenía muchas connotaciones el jubileo, que no tocaré aquí porque puede ser tema de otra enseñanza. Pero una de ellas, de esas connotaciones, era que en el jubileo todo el que estaba preso salía libre, todo el que debía dejaba de deber y muchas otras cosas más. Lo interesante es que si vemos que traspolamos esta medida de tiempo de 120 años a 120 jubileos, nos da una cifra muy peculiar. Y son 6.000 años. Ahora, decimos, ¿y qué tiene que ver esto con el fin de los tiempos? Tiene que ver en el sentido de que, recordemos que según el calendario hebreo, que en cierto modo toma lo que es el periodo del tiempo desde la creación del primer hombre, es decir, Adán, hasta nuestros días, para ellos estamos en el 5.782. Es decir, faltaría un poco menos más de 200 años para que se cumplan esos 6.000 años de tiempo, si esta acepción es la correcta, por supuesto. Pero es interesante saber que luego de la dispersión, luego de que las tribus del norte de Israel
salieran al exilio, se perdieran, y luego de que hubo la gran diáspora de Judá y Benjamín con ella, esa medida de tiempo que lleva el pueblo de Israel actualmente, ellos concuerdan que en cierto modo se ha perdido. Es decir, no se puede asegurar exactamente que estamos en el año 5782. ¿Qué nos lleva a esto y qué es lo interesante de esto? Que ciertamente estamos en un periodo de tiempo muy aproximado a esos 6000 años. Y evidentemente, si ya el Señor había dado esa profecía de que el tiempo del hombre, tal cual en su naturaleza caída como está actual, producto del pecado, son 6000, quiere decir que estamos muy cerca, a pesar de que, como le dije anteriormente, esto se pudo haber perdido en el tiempo. Pero hay un dato interesantísimo acerca de que estos 6000 al final no puede llegar al cumplimiento de los 6000, porque si nos vamos al Evangelio de Marcos, el capítulo 13, que también habla de las señales del fin del tiempo, en el versículo 20 dice: y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, los días del fin del tiempo, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Por esto es que el Señor decía: nadie sabe ni el día ni la hora, porque ciertamente el Padre ha cortado los días. Y si ha acortado los días, allí se pierde el día exacto del cumplimiento de los 6000 años de la era del hombre. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar todo esto? ¿Estaremos o no estaremos viviendo el fin de los tiempos? Esa pregunta, la respuesta, pues yo se las dejo a cada uno de ustedes. El que tenga ojos, que vea, y el que tenga oídos, que oiga. Hay otro pasaje bíblico del profeta Daniel que también recomiendo que lean, Daniel capítulo 12, versículo 4. Léanse todo el capítulo 12 y ahí encontrarán también las señales acerca del fin del tiempo. Y le dice, después de una revelación que tuvo el profeta Daniel por uno de los ángeles, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, en donde serán reveladas. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay dos características, dos señales importantísimas, de muchísimas que podemos ver a lo largo de la enseñanza bíblica. Y es que en los tiempos finales dice que la gente irá de aquí para allá. Es decir, que habrá un flujo de información y de personas como nunca antes lo hubo. Hoy te puedes montar en un avión si vives en Europa e ir al otro lado del mundo en menos de 12 horas. Hoy con la internet te puedes enterar de lo que pasa en la Antártida sin necesidad de levantarte de tu casa. La ciencia, el conocimiento de la ciencia, de la tecnología, de la invención, ha aumentado exponencialmente. Si comparamos el siglo XX y lo que va del siglo XXI, en estos 120 años, el hombre ha tenido la posibilidad de descubrir cosas que no se habían descubierto en 3000 y 4000 años de civilización humana. En solo 100 años se ha superado exponencialmente el conocimiento de la ciencia. Quiere decir que estamos en un tiempo en el que muchas de las profecías, muchas de las señales ya se han cumplido. Y con esto quiero dejarles esta ventana profética que se abre desde la fundación del Estado de Israel en 1948 y por un lapso de 80 años que culminan en el 2028.
Considero que esta ventana profética podría significar el cumplimiento del fin del tiempo establecido para que se dé la profecía de la venida del Señor. Ciertamente, como ya les dije, nadie sabe ni el día ni la hora, pero tenemos las señales. Ahí tenemos cuando los que vivimos en países con 4 estaciones, ciertamente sabemos cuando el invierno se acerca porque empieza a cambiar el color del cielo, la temperatura, el viento, la humedad, etc. Pues así debemos ser nosotros con respecto a la palabra de Dios. Tenemos que estar atentos a las señales y saber que el tiempo puede estar muy, muy cerca. Esta ha sido la enseñanza del día de hoy, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas del canal El Shofar de Sefarat. Espero que haya sido de bendición y de enseñanza para todos vosotros. Y recordad que tenéis disponibles los comentarios abiertos y podéis hacer cualquier pregunta, cualquier inquietud que puedan tener de este tema, que es muy amplio, muy amplio, pero bueno, lo hemos resumido en 20 minutos en un aspecto, porque tiene muchísimos aspectos. Tengo desarrollado una enseñanza del Apocalipsis maravillosa que posiblemente pues suba al YouTube para que podamos aprender todo de ellas. Y como siempre, no me despido sin antes darles mi bendición y pedirle al Dios Altísimo, al Padre Eterno, que los bendiga, que los guíe, que los lleve por el camino de la paz, del amor y de la justicia. Hasta luego, mis queridos amigos.